Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, voy a presentarlo a Fabio para los que no saben quién es en realidad o de dónde salió este señor. Hola, hola, hola. Fabio es italiano, ante todo. Claro. Eso es parte de las prioridades. Y nos conocimos justamente, mira, ahí hay alguien que tiene tu mazo de tarot. Esta es ¡Ah! la chica que te decía. ¡Qué lindo! Ah, muy bien, muy Sí, bien, qué muy bien, bien. que costó que llegue. Y con Fabio nos conocimos justamente gracias al tarot en México, en un viaje. Después para vernos siempre tuvimos que viajar un montón a distintos lugares y finalmente empezamos a trabajar juntos después de tanto viajar y de ser amigos. Y entre otras cosas surgió este libro y bueno, él me da una mano en las clases. ¿Querés contarles un poco de qué Claro, se va a tratar lo que armamos para hoy? claro. Entonces, yo tengo mi micro, estoy acostumbrado. Ah, ¿viste? Hola. Evolucionamos. Claro, Nos cada compramos un uno micrófono con dos micrófonos. con su micrófono. Entonces, gracias a que todos. Hoy vamos un poco, porque somos Dalia se materializó en Grecia. Medio de un día para Bueno, un otro. día para el otro, a las 4 de la mañana, al puerto acá de una isla. Y claramente estamos en el lugar donde nació la filosofía occidental. Es decir, que Grecia es la cuna, el origen de la filosofía. Y a través de siglos, más de siglos, todo esto llega en una parte en el tarot. Entonces, con esta luz que es como una luz de Apolo, que es un poco algo Que que es abre, real. es O real. sea, yo estoy totalmente poseída por la filosofía, que no es algo que me interese en lo general en la vida, y estoy como, se te ocurren ideas, se te ordenan las ideas, empezás a teorizar, te toma de verdad. Es Que algo que pasa, ¿eh? Claro, que también hoy lo hablamos un segundo, un poco, lo que, no sé, India abre unas puertas, Grecia otra, Italia otra, Argentina otra, México otra, como cada lugar despierta cosas, es una forma de sentir la conexión. Y acá en Grecia empezamos, por X razón también, Dalia llegó con su libro del diario de Sofía, de filosofía, Sí, entonces me como... lo regaló, se lo regaló mi mamá a mi hija antes de venir, pero nada que ver. O sea, como que las cosas también te van llevando. Eso es Sí, lo que también claro, podemos decir. sí. Entonces hoy vamos a profundizar un poco las raíces de la filosofía, no griega porque no se puede, pero del qué, en qué forma la filosofía antigua se conecta con el tarot. Entonces un poco de mirada, porque cada cosa humana en realidad también si está conectada con el divino tiene una forma y la forma tiene que pasar a través de esquemas que son humanos, es decir, que nosotros somos humanos, tenemos categorías, Pobrecito. claro, pobrecitos Tienen que humanos, hacer ese trabajo. tenemos que estar, tiene que ser en una forma que nuestro cerebro puede, porque sí, seres sin cerebro como el nuestro, pues, como manejan la realidad o la vida en formas diferentes. Entonces nosotros somos ceristas. Entonces vamos un poco a ver esta conexión entre el tarot y... ¿Se escucha bien? Porque hay viento Al acá. viento, sí. Y Llámame para el la Temi. compu no funciona el micrófono. Sí, se escucha Sí, bien, bien. perfecto. Solo para decir que acá Dalia puso una piedra arriba de la Para que no compu. se vuele la computadora, imagínense. La tensión, porque se llama el Temi, a veces es muy fuerte, hoy no tanto. Y esto para decir que después vamos a profundizar dos, tres conceptos filosóficos. Ujú. Y vamos a hacer al final un ejercicio de tarot. Obviamente, como esta clase es parte de las clases de práctica y de consultas, la idea era traer una nueva forma de ver el tarot y son cosas que van a servir también para la lectura de tarot, como desde un poco desde la teoría, teoría para la práctica, pero no teoría de qué significa cada una de las cartas, sino teoría de cómo vamos a aplicar conceptos filosóficos como la ética o la verdad para las lecturas de cartas. Ah, al final, de tanto que me pidieron y que había surgido de de otras clases la última vez, armé una clase con todo lo de la ética, la verdad. Esto es un poco una introducción, porque, bueno, venía ahí también hablando con Fabio de estos conceptos. Y va a ser el mes que viene. Obviamente los alumnos tienen descuento, un día de 1 hora y media para los que están terminando y que quieren ampliar. Así que seguramente martes, miércoles las chicas ya les mandan la data por si se quieren sumar. Pero viene un poco por acá, así que arrancamos por este lado. Claro.
Entonces, Fabio, que es muy erudito de la historia, va a arrancar con la parte de historia. la Y esta historia. parte se la dejo porque son cosas que yo no Claro. las sé. Después, Después puedo opinar. no, no, Conozco mis limitaciones. no, no, después lo hablamos mucho, pero es algo Ay, que sí, no ella sé, sabe. los años y esas Claro, cosas. sí, sí, más histórico, claro. Entonces, la idea es esa. El tarot surge entre el siglo XIV y XV. Eso lo saben, ¿no? Más o menos lo estudiaron. Es un producto histórico. Entonces, hay una parte que es la parte de los numerales que con los cuales vamos a trabajar hoy, que llega de un mundo pitagórico, es decir, donde los números tienen un concepto y son la conexión entre nuestro plan y el plan divino. Pero no es la profundización de hoy, no es Pitágora, porque también es otro mundo, es otra forma. Llegan en Italia, en el norte de Italia, a través de los países árabes. Entonces tiene que, si no saben nada de historia, tiene que saber que es así la situación. Tenemos el mundo árabe abajo, ok, en los países del norte de África. Tenemos Italia, cada uno con su reinado, o Francia o España, no, España no tanto, porque habían los árabes, la Alemania con su reinado cristiano, y después había lo que se quedaba del Imperio Romano, que se llama el Imperio Romano de Hablaba la koiné, que era la lengua griega, que toda la sabiduría antigua se quedaba entre la Constantinopla, que es Istambul de ahora, y el norte de África. Entonces llegan estas herramientas que son los numerales y los sabios que estaban viviendo en los reinados italianos del norte, que eran sabios que sabían de astrología, sabían de lectura de manos, sabían un montón de cosas. Para que vean que la gente que más pensaba y que era la más racional de todas, era la más esotérica de todas también. Para ellos era normal, era Ah, una... dicen que se escucha muy baja, pero estos micrófonos no son de esto, ¿eh? Son los micrófonos es el micrófono de la compu. No Lo se pongo puede más ser. cerca. No, es que esto es de esto. Nada que ver. No, no tenemos Ah, micrófono para la ah, computadora porque no lo podía traer en la claro, valija. claro. Pero es lo mismo que siempre. Vamos a tratar de hablar más Un poco fuerte y más acercar un fuerte poco la compu. la computadora. Porque estos no sirven para la compu. Entonces tenemos que pensar que había estos reyes italianos del norte, había como pequeños estados y cada uno tenía su corte donde había los sabios. La corte más era importante, más tenía sabios. Era como decir, yo soy rico, poderoso y tengo mi gente que me eleva el espíritu. Y en este movimiento, en el siglo XV, lo que pasa es que se empiezan a traducir, a descubrir tratados de filosofías de Platón más que todo, de un montón, pero la star del siglo XV fue Platón. Es decir, que descubrieron, empezaron a llegar, porque a mitad del siglo XV se cae el imperio romano de Oriente, entonces todos los sabios suben a Italia y también empieza con el comercio empiezan a traer manuscritos en griego, se empieza a traducir. En Florencia, a la mitad del siglo XV, se empieza una escuela que es una escuela neoplatónica para profundizar, solo a eso, o sea, se entraba en una escuela para estudiar lo que decía Platón. Platón hablaba con discursos, Platón nunca dejó exactamente eh, dejó un montón de diálogos, pero nunca dijo la verdad es esa. Es decir, que la forma de acercarse a la verdad era un diálogo. De todo este mundo, de todo este mundo surgió la idea de poner arriba de los numerales, que para nosotros son los menores, unas figuras que ahora que se llamaban los triunfos, es decir, la máxima manifestación, la máxima manifestación de principios de referencia. Platón hablaba de ideas, ¿ok? Platón hablaba de ideas como referencia pero reales, eran como conceptos reales que vivían en un hiperuráneo. Que si no lo vieron, subí un video que habla sobre la analogía que un filósofo se enojó. ¿Ah, sí? Obviamente, sí se enojó. Pero otro no. Ah, No siempre. O claro. sea, siempre que uno Se trae una nueva genera. idea, unos te dicen, che, está buenísimo. Incluso una
chica que, obviamente, y para sorpresa de nadie, el que se enojó era un señor, era un licenciado en filosofía, y había una licenciada en filosofía que me dijo, che, para mí tu idea está buenísima. Pero para traerlo un poco más a los conceptos, ¿Sí? hablar de que este mundo de las ideas también puede ser cosas que nosotros en el esoterismo conocemos como, por ejemplo, el acaya o el más allá, o un espacio donde existen la idea de las cosas o la forma de cómo son las cosas que después encarnan de alguna manera en la materia. Claro, Para hacer una pequeña analogía claro, más de nuestro claro. universo. Y si no, Nuestro. claro, y poniéndolo en un universo más normal, entre comillas, un material, podemos Exacto. pensar que el concepto de silla, es decir, que acá tenemos dos sillas, cada uno en su casa tiene su silla, pero hay una referencia única que es el concepto, que es la idea de silla. Entonces, por eso, entienden, ¿no? Cada uno tiene su silla, pero el concepto es único, la nuestra es de madera. Todas las sillas son diferentes, pero Claro. la silla es una silla, siempre va a ser una silla. Entonces, la idea es que existe un principio. Él y los sabios que vivían en la corte italiana del siglo XV empezaron a pensar cuáles eran los principios fundamentales. Entonces empezaron a pensar a las virtudes cardinales, que son la fuerza, la templanza y las otras, que están tres en el tarot y una falta. Después a la energía necesaria para empezar el recorrido y que es el loco, después la idea del papa, del emperador, de la papisa, de todos los principios que nos mueven en el mundo. Tiene que pensar que en el siglo XV no había solo el tarot que nosotros conocemos, había diferentes propuestas, había el tarot de los héroes griegos, de la divinidad, hacían muchos, como hacemos ahora más o menos, pero después... Lo que se quedó más famoso es en una forma, a través del tarot de Marsella, después de 200 años, lo que conocemos ahora. Es decir, es una forma, tenemos que pensar que es una forma de la filosofía clásica, porque antes de la filosofía griega clásica, que del siglo empezó en una forma más fuerte en el siglo V antes de Cristo, es decir, 2000 años antes del nacimiento del tarot, no había una forma racional de ver o no estaba codificada una forma racional de ver la realidad. Todo era caos. Y después los seres humanos acá en este mar que tenemos detrás, con el viento, con todo lo que es la necesidad de conectarse con esta forma de desierto, porque tenemos el mar, tenemos el desierto, No había mucho más que hacer. que hacer, empezaron a pensar, pero ¿qué es el principio que mueve eso? ¿Qué pasa si todo se mueve? Hay un principio único, todos esos pensamientos que pasa después de la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, de allá llega el tarot. En realidad, hay muchas cosas que se conectan y no tenemos el tiempo ahora para verlas, que se conecta directamente entre, no sé, las ideas platónicas, el concepto del recorrido del alma para encarnarse. Hay cosas diferentes que en la visión platónica entra en el tarot. Y puedo hablar del otro mi libro, que es el libro, el no libro del tarot, donde se habla, se profundiza mucho eso. Pero ahora lo que para nosotros es importante es entender que el tarot nace de un pensamiento y si quieren entrar realmente en que también, y lo vamos a decir un poco, nace del concepto oracular que los griegos tenían muy fuerte, es decir, la búsqueda de los signos, del signo, se dice signo, Sí, símbolo. Sí, 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 signo. signo, Señales. señales, de los señales para recibir mensajes. Es decir, que ellos acá miraban, no sé, cómo se mueve el viento, qué ruido hacen las hojas. Yo quiero decir que no estaban locos, porque acá, o sea, en India todo te habla, que parece que estás drogado, pero no estás drogado, pero porque India es surrealista. Pero acá las cosas son, las señales son muy concretas. Dos cosas que pasaron, yo sé, no sé, 72 horas que estoy acá. Cosa número uno, estábamos adentro del auto dando unas vueltas por unos lugares Ah, sí. espectaculares que me llevaron Fabio y el marido. Entra una abeja dentro del auto, pero un viento, yo no les puedo explicar. Zapala, un poroto. Un viento, ¿dónde salió esa abeja? O sea, no sé cómo hizo para entrar al auto, que encima la ventana estaba abierta así. Entra la abeja, Fabio hablando, bla, 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 Manejando. yo tipo, tratando de sacar la abeja. Fabio nunca se dio cuenta. Saco la abeja y Fabio dice, porque una de las frases que dijo, que el oráculo, que dijo la pitonisa, que fue traducida por un sacerdote,
¿cómo era? Los pájaros. Los pájaros tienen que ofrecer las plumas y las abejas el miel. Y las abejas la miel. Y La yo la miel. miro y le digo, pero acaba de entrar una... ¿Vos estás jodiendo? Veníamos como con una conversación muy existencial. Y de pronto Fabio dice eso y le digo, ¿vos viste la abeja? ¿Qué abeja? Me dice. Y le digo, la abeja que acabo de sacar del Ellos horno. Y me estaban, dice, no la vi. Y yo digo, como una cosa de, que era, le ¿no? está, claro, Ahí, eso es algo, claro. eso es Era la, una claro, señal, eso es un símbolo, claramente. era la primera frase histórica que parece que dijo la sacerdotisa pitonisa de Delfos, es decir, como ofrecer cosas. Y Segundo, no te van a creer la segunda. no, y lo de la abeja también ya es medio Ya, no, no. raro. Además de que yo estoy como en un proceso que también por eso terminé de venir, pero en realidad es como que me regalaron el pasaje. No sé cómo explicar bien que realmente terminé acá de casualidad y que estoy en mi proceso de iniciación pironisíaca. No sé, como que ahora me siento y le digo cosas a la gente sin herramientas. Es nuevo para mí eso también, me da un poco de miedo, de vergüenza y bueno, acá con Fabio me estaba ayudando un poco de eso, le digo, ¿no? Que vamos a ir a Delfos y quiero como ver que cómo era antes y me estaba contando eso. Entonces la abeja para mí fue como, wow, información. Y quiero que sepan que también hoy subí un reel contando que había perdido una carta de tarot en la playa, porque todo esto también tiene que ver con la lectura de tarot, porque son los símbolos y las señales que tenemos que ir leyendo cuando vamos leyendo las cartas. Y fui a la playa el otro día con ellos se fueron, se me ocurrió la maravillosa idea de con el viento este que te volás El literalmente, Meltemi, el sacar Meltemi. las cartas y en un momento salió volando lo que yo pensé que era una. Y la encontré, me la guardé y me vine. Y hoy estábamos haciendo un ejercicio para pasarles en breve. Y cuando conté las cartas, me faltaba una. Y dije, oh, Katsu, no puede ser. Odio que se me pierdan las cartas. Y bueno, dije, uy, está bien. Bueno, ña, 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 ña. Y Fabio, que es un genio, obvio, me dice, ¿por qué no la vas a buscar? Le digo, Fabio, ayer 2 días pasaron de Y me, viento que claro, se volaba la mesa, se volaba, tiene piedras la mesa. claro. Le digo, voy a ir. Y también me dijiste, es rara porque la parte de atrás tiene el color Tiene el color de de la la arena. arena. Digo, bueno, qué sé yo, voy. Y fuimos hoy, no sé qué, no me hice 3 pasos, o sea, fui al lugar, hice así, y estaba la carta, no estaba ni enterrada ni volada, estaba como mini apoyada así, boca abajo encima, que les voy a mostrar cómo es boca abajo, ¿se imaginan esto en la arena? No se ve. Ella estaba ahí. Yo dije, no lo muestres porque es Ah, sorpresa pues del se vuela. ejercicio. Ay, no, que se Ah, no, vuelva de por nuevo. eso. Y estaba ahí, y ahora tengo mi mazo completo de nuevo. Y creo que estas son esas pequeñas cosas que mencionaba Fabio, que esta gente empezó a ver que pasaban. No pasan en todos lados. Lamento comunicar que hay cosas que pasan en algunos lugares y en otros no. En Argentina pasan cosas que no pasan en otros Claro, lugares, o cada sea, lugar. imagínate, las brujas sacan campeón a Argentina, eso no pasa en todo el mundo. Nace Messi, nace Maradona, eso no pasa en todo el mundo. Entonces también esto que dice Fabio de poder empezar a leer los símbolos tiene un poco que ver con lo que vamos a decir a continuación. Arrancamos con la división del Sí, alma y, sí, bueno, perfecto. arranca vos si querés. Platón fue el primer, eso también. Perdón, acá están desesperados preguntando qué carta era. No voy a Ah, decir qué carta es, ah, muy porque subí un reel contando qué pasa cuando se te pierde una carta de tarot, que también lo pueden pasar a ver en @ladalia, que es mi Instagram personal, o en @somofe, que es el Instagram de la escuela. Y les dije, bueno, adivinen qué carta es, porque cada carta que si se te pierde una carta, te está hablando mucho. Y bueno, encontrarla es como decir que vuelva a ti esa energía. Así que están ahí todavía jugando. Mañana subo uno contando esta anécdota primicia. y pueden intentar de adivinar. Lo ponen Sí, están en tratando una lo mismo. hojita. Es lo que menos tengo en la vida. Igual la gente puso la estrella, la estrella. No, yo soy re la estrella. Es algo que a mí no me sale hacer. Ah, es una sugerencia. Le dejaste una No, una sugerencia, pista para que. una pista, Sí. una pista. Y entonces, para nosotros es muy normal pensar a nuestra existencia o a nuestro ser dividido entre cuerpo y alma, ¿no? Me parece que en nosotros, en nuestra forma de pensar, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un alma. Antes de Platón no existía el concepto. El ser era
único. Es decir, que él empezó, claramente se conectó en una forma de pensar, pero habían escritores antes de él, pero nadie había hablado tan claramente de el concepto de cuerpo A mí y me el llama la concepto de... atención que, o sea, la persona que trajo el racionalismo, que trajo la razón a este mundo, más o menos, que dijo, chicos, dejémonos de boludear y pongámonos a pensar un poco, y que hablaba con la gente, que, ¿no? Que Sí, fue el que se dio cuenta de lo que es más espiritual de todo, básicamente el concepto del alma. A mí claro. me parece Sí, sorprendente. porque él organizó la realidad, yo pienso, porque claramente Platón es muy complejo, pero él organizó la realidad en una forma, pero también sabía que había otro, porque estoy leyendo también, no sé, la relación entre la sacerdotisa oracular, que es una locura total, y Platón. Y él en sus escritos aceptaba el concepto que la pitonisa hablaba, ¿entienden? Como, no es que decía, no, la pitonisa Está loca. está loca y no tiene que ir a Delfos. No, no, lo aceptaba. Es decir, que siempre Que entre los... Delfos, a todo esto, Fabio está leyendo obviamente un libro de Delfos, porque ahora encima Fabio y su colega Clara van a dar esto por eso también vine, un retiro en Delfos, y yo voy a ir de alumna a ver, a aprender, y Fabio está leyendo un libro sí, de Delfos, que era como o sea, es que yo lo estoy recién empezando a entender ahora, era Sí. como un Disneylandia. O sea, ¿vos entendés lo que yo te estoy diciendo? Era normal que haya un parque donde había una señora, como yo, pero con el volumen subido a 700 millones, que estaba dentro de una habitación y vos ibas con tu pregunta y entrabas a ese Disney, en esta isla increíble, loca, bueno, justo esta no, pero en otra, en un lugar increíble. Y que vos ibas con tu inquietud y te recibía una persona, te ayudaba. ¿Cómo era un poco ese proceso? Sí, es Te decir, que se acercaba. acercaba, era todo un proceso rarísimo lo que pasaba, porque claramente, si entienden italiano, en el Vaniloquio Podcast, que es mi podcast con Clara, ¿cómo se dice? Un episodio. Un episodio que habla de eso. Es interesante porque había reglas también para acercarte a la pitonisa, a la sacerdotisa. Ella dejaba sugerencias, dejaba oráculos, se dice, o frases oraculares, pero tenía que hacer tus cosas antes, ¿no? Que llegaba, estaba en un lugar oscuro, hablaba una vez por mes, solamente el día 7 que era el día de Apolo, era la forma del dios Apolo de contestar a los seres humanos. Que claramente nosotros hablamos de, todavía existe. Todavía existe, la verdad es que todavía existe, pero no en una forma diferente. Es No como Ama o como. claro, te, Bueno, Ama está viva, como Ramana, por claro, ejemplo. claro. Es una forma muy antigua de conexión. Entonces la gente iba, hacía, no sé, 2 meses de viaje, llegaba Llegaba a en Disneylandia. Disneylandia porque a ella le gustó mucho porque hay una planta, Papa. hay un Era mapa. como el templo está en el medio, pero había Sí, otros templos alrededor y sí, acá había una fuente donde te tenías que meter a Disneylandia para mí, ¿no? sí. Acá había una fuente donde tenías que meter para purificarte antes de entrar y acá te hablaba el sacerdote que te explicaba cómo llegar y cómo tenías que hablar y había que pasar varias cosas, era como un parque. Claro, la llamaban la vía sagrada, es decir, que era todo el recorrido que tenía que hacer antes de llegar a hablar. Como siempre tenemos que hacer un esfuerzo también. Y sí, siempre llegar a la pitonisa o al pitonizo en este caso Claro, es un trabajo también, es un desafío, es un trabajo personal y se llega en el momento justo, con la persona justa, es todo algo que va sucediendo. ah, Entonces esta persona que podríamos decir que era la más inteligente, bueno, en realidad justamente él no se consideraba el más inteligente, pero era un poco la discusión, era una persona que aceptaba que Dios hable, que Dios, el Dios hombre encima, hable a través de una mujer. claro, claro, que también la cosa interesante que era, ella era mujer, pero al hablar con ella podían entrar solo los hombres, como energía que se balanza. Las mujeres no podían hacer preguntas directas a la pitonisa, no, no. Bien, hay un montón de estas cosas, pero para regresar al concepto, es decir, que empieza una idea que el alma tiene su recorrido. Ok, que para nosotros es tan normal porque habla del mito de la reencarnación, Platón, que el alma elige la forma de vida. Y durante la vida, que podemos pensar a los triunfos, que es lo más sencillo para nosotros, tiene que hacer etapas para llegar, para cumplir. Entonces él dice, no sé, Ulises
después de su muerte, elige una vida mucho más tranquila, porque todo lo que tenía que hacer durante la ¿Sabes lo que vida me va a pasar a activa, mí no cuando te me vas muera? Yo voy a reencarnar en una oveja a que no haga una isla, nada en acá, una isla. que solo hacer queso, leche para el queso. Sí, como cada uno con su experiencia. Entonces, eso abre a la idea que la alma tiene que hacer algo como Tiene una experiencia. misión, Tiene una que es misión. lo que después nosotros con el tarot tratamos de ayudar a la persona a entender su destino. Que nosotros también venimos hablando del tema del destino, hoy hablábamos con Fede del tema del destino, que hay un poco un destino inevitable que tenemos, porque si observamos nuestra vida, hay cosas de las cuales a veces tratamos de escaparnos y no nos podemos escapar. Yo le decía a Fabio, a mí, en mi caso, por ejemplo, es como que quizás, hola, ¿qué tal? Nosotros somos los raros del barrio, eso 100%. Como que quizás yo a veces, quizás no sé si a veces pienso, ¿y si no fuera bruja, qué sería? No sé, yo he tratado de ser otras cosas, yo les juro. O sea, estudié cine, trabajé un montón, me iba re bien, pero todo me llevaba siempre al mismo lugar, ¿no? Bueno, estuvo con Podcast, como toda esa parte súper famosa, los shows, las cosas, y todo es como que me vuelve como a chupar, y cada vez que me chupa más profundo. Y creo que si bien podemos desviarnos de ese destino o complementarlo con otras cosas, el destino es sin forma y sin forma determinada, pero es una cosa a la cosa, una forma energética a la cual nos vamos acercando a través de la vida de diferentes maneras. Claro, Y cuando nosotros le leemos el tarot a la persona, que es un poco también de lo que voy a hablar en el taller de prácticas si este tema les interesa. ¿Por qué no se puede leer el futuro con el tarot? Que también hablamos, hicimos un reel con Fabio que todavía no lo subí. Entonces, este recorrido que hacemos hacia nuestro inevitable destino, se pueden ir descubriendo matices, acercamientos, pequeños, como pequeñas pistas, pero nunca descubrir absolutamente o absolutamente del todo. Y eso también es lo que decíamos con respecto a la verdad, ¿no? claro, porque la idea que también claramente los filósofos hablaron y todavía hablan después de miles de años, es si existe o no existe una verdad única. Eso para nosotros es interesante cuando llega una pregunta del tarot. Es decir, que la persona siempre busca la solución. Existe una solución correcta 100%, va a pasar eso, tengo que hacer eso. Entonces había una parte, eso es muy, entre comillas, filosófico. Parménides decía que había un principio único. Y, ok, como lo que funda, entonces existía una roja, un dios, algo que es como es seguro. Y después había Heráclito que hablaba del movimiento, que el dios era el movimiento, el cambio, el incesante, que la naturaleza, hablamos también de eso, que la naturaleza, hay una flor, el día que sigue no hay más la flor, como no, tenemos que Porque estábamos acostumbrarnos. acá viendo, yo le digo a Fabio que acá hay una, bueno, o sea, lo que es esta vista, pero agarra y sale el sol, ¡buah! Y es todo, primero de noche, ¿no? Llegamos, y era de noche, amaneció, sale el sol, de pronto el agua está más oscura a la mañana, el mediodía tiene celeste fluorescente, después el sol se pone rojo, y cuando estamos en la ciudad, capaz no somos tan conscientes de que pasan millones de cosas en el día. Nosotros vemos que es de día, es de noche y que llueve o no llueve, y listo. El resto de las matices nos lo perdemos. Y sin embargo, la vida no funciona así. Entonces, si la naturaleza dentro de un solo día cambia tanto, que lo podemos apreciar cuando estamos en contacto con la naturaleza, ¿cómo podemos pensar que el destino es como fijo, o que va a ser algo para toda la vida, o que vamos a estar con una persona para toda la vida, o que vamos a ser de una manera para toda la vida, o incluso nosotros nos percibimos inmortales en un punto, y no, somos finitos. No, el no Ah, libro del ¿y? trabajo, no, no, Ah, ese es el libro de Fabio ah, que igual está, lo venden en Magia Libros. ¿cuál era? Preguntaba el libro del oráculo de Delfos, ¿no es ese de Plotino que estás Ah, leyendo? no, yo estoy leyendo muchos libros Al mismo tiempo. al Si yo mismo leo muchos, tiempo. imagínense este. Porque yo me estoy, y
Y en realidad lo puedo decir, voy a proponer un curso de Plutarco que escribió tres diálogos que se llaman los diálogos délficos, donde voy a profundizar las raíces oraculares del tarot. Eso, número uno, es Plutarco, diálogos délficos. Eso seguramente está traducido. Después, estoy... Plutarco. Plutarco. Después tengo que es un sacerdote de Delfos del primer siglo después de Cristo. Escribe muy bien, a mí me encanta el cómo escribe porque es racional al mismo tiempo y es místico. Después estoy leyendo, eso es mucho más técnico, las análisis del más de 500 oráculos que llegaron a nuestro conocimiento, y se llama Fontaine-Rose, ese es solamente en inglés. Y después estoy leyendo otro de una francés que se llama El Oráculo de Delfos, no me acuerdo el nombre. Entonces, es decir, que claramente la cultura délfica se tiene que buscar en diferentes lugares. Pero yo diría de empezar a leer diálogos délficos de Plutarco. Sí, ahí es donde está el mapa. Ahí es donde ella Del- encontró el mapa, sí. Así que, bueno, ¿qué habíamos anotado? Es Lo de la verdad. verdad. Sí. Entonces, con respecto a este concepto también de la verdad, no sé qué piensan ustedes, si quieren ahí también ir contándonos cómo viven un poco, ahora que ya terminaron, ¿no? Está por empezar el curso de nuevo y hicimos también las prácticas, hicimos también la salida al museo, hicimos dos salidas con este curso, igual puede venir cualquiera, si dentro de este Zoom también hay alumnos de otros años, pueden venir también les recuerdo, a las salidas a los museos para aprovechar para tener otra visión también del tarot. ¿Qué sintieron con el tema de la verdad al momento de hacer las lecturas, ¿no? Porque a veces es como, no sé, yo... le puedo, ¿cómo sé que es verdad lo que estoy diciendo? ¿O cómo puedo yo decirle una verdad a alguien que no conozco, ¿no? A ver si hicieron prácticas, si le leyeron a otros, si quieren compartir un poco antes de que pasemos a otra parte de la teoría que trajimos y a la práctica en sí que armamos un ejercicio. Si quiere alguien levantar la manito virtual ahí y vamos a ir charlando sobre eso. Como esto de sentir, ¿qué sienten cuando, Marieta, qué sienten cuando van a leer, si pueden decir, si sienten que tienen el poder de decir la verdad o si se sienten en duda a veces con eso también? Tenés que destrabarte el mic, Marieta, te escuchamos. Perfecto. ¿Cómo estás? Hola, chévere, ¿y ustedes? Me pasa que con mis amigos, que los más cercanos, son con los que puedo practicar, pero siempre llegan y como que con preguntas de ¿qué va a pasar? Y yo así como de que, no, trato de traerlo a que no sea de esa manera. Y es como, no sé, como que quedo así como que no, pero así no se puede, es como incómodo, raro, no sé, cómo traer o sea, eso a que no sea de esa manera. Pero, ¿cómo lo relacionas eso con la verdad? Que yo no puedo decir qué va a pasar, no te puedo decir exactamente porque no depende de mí, trato de decirles, como que es como muy subjetivo ponérselo todo a otra persona, como que te va a decir exactamente qué va a pasar, Ujú. puede ser. Sí, en realidad, bueno, eso depende, porque también lo estuvimos discutiendo con Fabio, porque en un punto, no te digo que se puede decir lo que va a pasar, pero más o menos, ¿no? Como que el otro día nos desdijimos un poco. Claro. Es decir, que como es sutil, no es leer el futuro, que es el concepto de como ver donde hay más probabilidades o sentir donde hay más energía. Es decir, no es que te voy a decir lo que va a pasar, eso seguramente no, pero mirar un poco, era el concepto realmente de dejar signos, es decir, dejar imágenes que pueden conducir al cumplimiento de lo que tiene que pasar, entre comillas.
Nosotros somos muy acostumbrados a pensar o blanco o negro, pero hay un espacio entre el blanco y negro donde se puede abrir. Tenemos que estar muy planteados cuando hacemos eso, diciendo no tengo que decir demasiado, como hacía la sacerdotisa, no, no decía va a pasar eso o tiene que Decía hacer la cosa esto. esta de las plumas y la abeja y vos te ibas más confundido de lo que había ¿Entiendes? llegado, que muchas veces pasa, ¿eh? Pasa que decimos cosas durante la lectura que ni entendemos qué estamos diciendo y ya, ¿entiendes Y te cómo? cuento que el oráculo, el tarot, es un oráculo muy formal, le decía a Fabio, que Claro, ahora yo estoy trabajando con otras técnicas, pero el tarot tiene claramente imágenes que se pueden leer en las cuales te puedes apoyar. Cuando las imágenes directamente llegan en forma de olores, pensamientos, intuición, es más difícil, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, nunca se puede afirmar nada, pero sí hay una certeza, y de esa es la certeza que tenemos que hablar cuando vamos a la lectura de tarot. Entonces, sí, hay un futuro posible, hay un escenario que se desarrolla, que es ese futuro que se puede leer con el tarot y que realmente, nos guste o no, muchas veces sucede, es como decir, hay veces que incluso medio un juego alguien saca una carta y la pone sobre la mesa y el otro día me pasó. Y yo, "Ay, no toques eso". ¿Y por qué? Yo no quería saber nada y ahora salió esta carta de mierda y ahora va a pasar esto. Entonces es como que eso también tiene que ver con el destino, claro. ¿no? Como que te alcanza. Y depende de nosotros poder mantener una especie de neutralidad y de acercamiento a esa verdad, em, un poco cerrada, guiada, pero también abierta. Sí, es como un acercamiento, Un como decía, un acercamiento. acercamiento, como decía Sócrates en los diálogos de Platón, decía, hablaba de mayéutica, la capacidad en el diálogo de conectarte o de acercarte a la verdad, nunca de tomar, de llegar a la verdad, de acercarte a la verdad del momento. A Un ver, ¿qué montón de más? preguntas. Sí, sí, querían compartir. Vamos a ir con Muy bien. Ceci, que es muy buena lectora, que el otro día vino a la práctica. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Aprovecho para decir, ya que está Ceci, pasa el chivo, que es un chivo, pero bueno, como Es que vengan a las está prácticas, buenísimo, sí. Es como porque lanzarse como loco, ¿viste? Uno no tiene certeza. Es un poco esto de la verdad, ¿no? Yo creo que es una búsqueda constante y es más como un camino más que un lugar de llegada, ¿no? Es como eh, ir a hacer las prácticas es como lanzarse también, ¿no? Como loco con la mochilita cada uno que tiene y bueno, que pase lo que no pase, sé, da nervios. No no digo sé que por no, pues qué. está la maestra al lado. Claro, les da, en vez de venir y aprovechar que aprenden y que estoy al lado y que los puedo ayudar a decirles que pueden mejorar, qué sé yo, les da pánico y directamente no vienen. No, no, es al revés. Vengan, la pasamos re bien, aprendemos un montón, nos conocemos, se conocen también con otros alumnos, pasan cosas re zarpadas porque estamos ahí 2 horas leyendo el tarot. Así que la próxima práctica va a ser la segunda semana de julio, después les paso bien la fecha. Presencialmente pueden venir cualquiera de los alumnos que hayan sido alumnos alguna vez de la escuela que quieran profundizar en la práctica. Es gratis, está incluido en el curso o si ya fueron, no importa, son bienvenidos también y hacemos la práctica uno al lado del otro. Entonces, nada, estuve trabajando con Ceci el otro día, me gustó mucho cómo leía, muy atenta y además vino el novio marido a sacarle fotos que me morí de amor y me parece muy lindo también. Así que bueno, Ceci, ¿cuál es bueno, tu Gracias. aporte con respecto a este tema de la verdad? A mí me apasiona la filosofía y nada, y esto, ¿no? Que creo que básicamente es repreguntarse un poco todo y la búsqueda constante también, ¿no? De los sentidos, de la verdad, y cómo también pensaba cuando los escuchaba, cómo dialoga también todo, ¿no? Como que las lecturas tampoco son como inocentes, entre comillas, cuando le leemos a alguien, cuánto también nos reflejan de cuestiones como propias, pues además también está atravesado por quien lo lee. ¿No? Yo me imagino que una lectura tuya o una de Fabio a la misma persona le va a llegar como dos Claro. vertientes porque tiene que ver con la vida que cada uno la atraviese con su mirada y que las dos van a ser excelentes también, ¿no? Porque tiene que ser lo que es como un poco esto que dicen del destino, ¿no? Es como que llega un poco lo que tiene que llegar y a quién le llega también, porque capaz que le decís algo a alguien que en el momento no le hace mucho sentido y pasan 2 días y dice, uy, Eureka, no sé. Ah, Eh, Sí, bien. exactamente, así es. Sí, es.
Bueno, lo discutimos también hoy con Fabio. ¿Existe esa verdad o no existe esa verdad? No lo sé. O si existe, quizás nos podemos aproximar, o existe y va cambiando. También va cambiando, porque después entramos en la teoría de los multiversos, porque es una verdad en tanto y en cuanto seguimos un camino. Después, si hay otros caminos o si elegimos otros caminos gracias con muchas comillas que nos maldijeron con el libre albedrío, no nos mandaron con un mapa de cómo había que hacer las cosas, ahí nos complicaron el partido. Bueno, entonces lo otro que habíamos traído, sobre la ética, que esto es algo que también vamos a ir trabajando en el taller de práctica y después vamos a hacer el ejercicio. Bueno, en realidad la ética tiene que ver, o sea, es como, la ética y la verdad son bastante primas, ¿no? ¿Qué No, pensás? Como que, porque la ética tiene que ver en tanto y en cuanto con una, como si te dijera, ir hacia una cierta verdad o hacia lo justo o hacia lo recto o cómo deben ser las cosas. Y a veces, no sé, no, como que yo siento que ahora me está costando, tengo que, no, quiero hacer como este recorrido. Ahora siempre hago algún proyecto antes de empezar el curso de tarot para principiantes para que la gente se pueda acercar, que sepan de qué se trata. Y lo voy a finalizar con una masterclass, pero estoy buscando el tema y no lo estoy encontrando. Estoy como un poco perdida con eso, así que si se les ocurren ideas, mándenme, porque estuve pensando también como que hay tantas cosas que se dijeron ya sobre el tarot. em, y eso me hizo pensar un poco también en la ética, justamente, en que quizás se habla mucho sobre esta carta es esto, esta carta es lo otro, pero no se profundiza sobre un montón de otras cosas, por eso este curso de práctica, que son importantes a la hora de leer. Y por eso también esta clase, ¿no? Como qué otras cosas podemos aportar, una forma de pensar una forma de pensar sobre todo, pero de dónde viene el tarot, cómo se desarrolla este concepto de cuerpo y alma, que es la unión del cuerpo y el alma justamente es lo que se materializa también en la lectura de tarot. Es como decir, hay algo que está en un espacio invisible y algo que está en un espacio visible, se une y se conectan las dos personas como si conectaran cuerpo y alma de cada uno a través de esta herramienta. La verdad como la búsqueda de la verdad, que es algo para algunos alcanzable, para otros inalcanzable, pero siempre nos estamos intentando de acercar, por lo menos, aunque no lo toquemos. Y la ética creo que es lo que atraviesa todo este recorrido, que tiene que ver con cómo lo hacemos, ¿no? Y que de todas las profesiones del mundo hay gente ética y gente no ética, y por ahí no se habla tanto de esto al momento de enseñar tarot, y es algo súper importante, porque cuando nosotros enseñamos alguna mancia o algún tema o algo que tenga que ver con tocar el alma de la persona, si nosotros no nos metemos en un tema que tenga que ver con el cuidado que hay que tener con respecto a eso o lo pasamos un poco por arriba, nos estamos perdiendo de una parte muy importante. Es como si no le enseñáramos, salvando las distancias, ética a un médico, ¿no? Es como decir, si yo tengo, ¿por qué se cree que las brujas son malas? En realidad, porque la cara de Nancy de no sé, no sé. Ella viene a Grecia, no. Bueno, por ahí también. A Nancy, sí, Nápoles. sí, 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 lo vi, Nancy. Que ya la habías visto en el Sí, cine. sí, 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 me acuerdo. Mañana la vemos. Muy Y, bien. y esto de la ética de la bruja, ¿no? De usar, de manipular con la magia o con la sabiduría o incluso con un hechizo quizás al otro. Entonces, cuando tenemos poder, o sea, todos tenemos poder, pero las brujas o los brujos tienen una manipulación del poder o de la energía quizás más profunda o más consciente y pueden lograr algunas cosas que por ahí otros que no manejen tanto esas herramientas no. Es como el dicho del hombre araña, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y ahí es donde entra el terreno de la ética, de cómo usamos este poder que nos da, sabiendo que esto siempre, ¿no? Que somos humanos, que nos vamos a equivocar, que a veces entra el ego, que a veces queremos ayudar al otro y lo terminamos proyectando en nuestros males o nuestras miserias, pero siempre teniendo en cuenta que queremos construir
con eso. No sé vos qué querés agregar al respecto de la ética y de la ética a Claro, la hora de la lectura. claro que para mí hay una parte donde es una ética que es interesante pensar cuál es para cada uno su propia ética, ¿no? Porque claramente hay una parte de la filosofía que habla si la ética es algo de absoluto, como independiente, o la ética, porque cada uno, cada sistema de pensamiento tiene su ética en una forma, y también no tener ética es una forma de ética, pero es interesante pensar, empezar a profundizar sobre cada uno en sí mismo, cuál es la ética con la cual yo voy con el tarot. Ok, es solo un instrumento para trabajar, es un instrumento de conocimiento, es un instrumento energético, hasta dónde puedo, cuál es mi límite, etcétera, etcétera, Y también cuál es el límite de la persona. de la Porque persona. muchas veces cuando estamos hablando con una persona, yo ayer le contaba algo a Fabio también, como que estaba hablando con alguien y esa persona me estaba respondiendo algo que era como contradictorio. Yo no te puedo explicar, era absolutamente contradictorio lo que me estaba diciendo. Yo le decía, pero vos te das cuenta que lo que está diciendo esto y está diciendo esto y que son cosas totalmente opuestas y diferentes. Y era como que no lo entendía. Y es que, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a empezar a presionar? ¿Lo vas a empezar a apretar? ¿Lo vas a empezar a obligar? También hay que saber medir hasta qué punto se puede profundizar o el otro es capaz en este momento de profundizar. Y la ética tiene que ver con eso para mí, con un poco de la responsabilidad que trae este poder, de la responsabilidad que trae ponerse en ese lugar y de la responsabilidad que trae también todo lo que hacemos con respecto a esto y que puede también herir sensibilidades. Por ejemplo, otra de las cosas re locas que me pasaron acá, estoy últimamente, porque claro, cuando uno abre, esto ya no es tanto dentro del terreno del tarot, pero siempre tiene que ver, desde que estoy trabajando con la apertura de registros akáshicos y con las canalizaciones, tengo muchas más visiones que antes. Y eso también les va a pasar cuando empiecen a abrir el tarot, porque empiezan a estimular su percepción, su intuición, y cuando estimulamos esa herramienta, es como músculo. Yo también voy al gimnasio, estoy más musculosa. Y bueno, no sé, es así. Entonces empezás a hacer canalizaciones y estás más intuitivo. Empezás a leer el tarot, empezás a ver imágenes o símbolos, como decía Fabio, por todos lados. Viniendo en el avión, últimamente no me agradan estas visiones que estoy teniendo, pero no las puedo elegir. Ya van 2 veces que sueño con accidentes aéreos que pasan. Y yo estoy adentro del avión o del accidente aéreo que pasa, pero me despierto sin miedo porque sé que no me está pasando a mí, aunque mi cuerpo está ahí, ¿no? Y el viniendo para acá soñé que, bueno, se incendiaba un coso, no sé qué. Y yo tipo, uy, qué bajón. Yo arriba del avión, imagínate la señora que tiene las visiones. Bueno, y ayer hubo un accidente terrible que lo siento mucho, que chocaron 2 helicópteros. Y yo dije, bueno, si acá se incendió, esto es lo que yo vi. Fui, investigué un poco de lo que pasó. Bueno, se había incendiado y dije, ah, ok. No, a veces las visiones que tenemos no sirven para nada. A veces simplemente son visiones, no es que se puede evitar, no es que se puede ir a decirle al otro, no lo hagas. A veces sí, pero a veces no. Y también dentro de eso hay una ética, porque yo qué sé, no lo sé a ciencia cierta o si todavía no estoy entendiendo cómo funciona, ¿no? Lo estoy llevando a algo como un poco más extremo, porque el tarot, si bien es muy preciso con sus informaciones, a veces no logra formar este tipo de imágenes que sí se logran con las visiones. Y uno de estos chicos que falleció, no sé cómo, yo a la noche termino en lugares y me metí en su Instagram. Estoy con el tema de la muerte y también me interesa ver cómo viven las personas el momento antes de morir. Trabajo a veces también con gente que se enferma terminal y hay algo que pasa en ese puente. Y uno de los chicos, que era director de cine, había subido un video re loco que estaba como con el Cristo y humo y un fondo negro y había puesto Dios. Y a los 2 días o al otro día falleció. Y yo dije, ufa. Y no sé, puse un comentario que decía, el que sabe, sabe. Como porque uno siente las cosas. Y esto también no está alejado de lo que estamos hablando porque uno va sintiendo las cosas y a veces no sabe si adjudicárselos o no a la lectura. Pero en la ética está este decirlo o no decirlo, hasta qué punto lo digo, cómo lo digo, hasta qué punto lo puede recibir el otro.
Y un montón de gente, yo también no me doy cuenta, a veces digo las cosas y por esto digo que también, no lo digo orgullosa, por ahí por ahí no, soy imperfecta. Y puse este comentario, no quería ser irrespetuosa y alguien me dijo, que el que sabe se calla la boca, no sé qué me dijo, me mandó medio a cagar. Y yo le dije, mira, te pido mil disculpas, no quise faltar el respeto, estaba hablando de que a veces percibimos cosas que no nos damos cuenta. Y se armó toda una discusión, obviamente, porque donde aparezco yo se aparecen las discusiones. Pero digo, esto de la ética, ¿no? Podría yo no haber puesto nada. ¿Por qué puse eso? Porque está a las 2 de la mañana, insomne y medio choqueada. ¿Cómo el otro recibe lo que yo digo? Puede ser un insulto, puede no ser un insulto, es una revelación. Si yo lo veo, el otro está obligado a que yo le diga las cosas que yo veo. Y esto para decir, no se termina de cerrar nada. Esta clase es más de abrir puertas que de cerrarlas, pero son cosas que tenemos que pensar al momento en el que nos enfrentamos a una lectura, a una persona, a una revelación, a algo que estamos viendo con las cartas con mucha seguridad, es hasta qué punto podemos transmitirlo, hasta qué punto no, y si el otro lo puede tomar o no. Y ahí decía Ceci que a veces pasa que no nos damos cuenta en ese momento y nos damos cuenta después. Entonces, uno planta la semilla, pone ahí el signo de pregunta y es parte de la ética de la lectura de tarot saber que no se puede presionar al otro. ¿Quieres agregar algo más? No, yo diría que estamos. Vamos con el ejercicio. Sí. Bien. ¿Querés contarlo vos? Sí, perfecto. El ejercicio está por trabajar. Perdón, antes de que empiece Fabio, vayan separando los numerales, que son los arcanos de los arcanos De uno, menores, del 1 al 10 de los palos de la baraja, sin las figuras. Y si ustedes están ahí en su casa escuchando esto, tomando su mate, porque en Argentina es feriado, vayan a buscar su mazo de tarot. Es feriado hoy. Sí, es Qué feriado. lindo, muy bien. Y entonces Fabio les va a explicar mientras van ganando tiempo y van separando las cosas. Ok, entonces la idea es trabajar sobre el concepto de separación slash unión de alma y cuerpo, ¿ok? El concepto que contó Platón en sus diálogos. Entonces, vamos a hacer un chequeo, entre comillas, de dónde está nuestra alma y nuestro cuerpo ahora. Entonces, trabajando solo con los numerales, es decir, de 1 a 10, como dijo Dalia, de los 4 palos. Si no lo conocen, lo pueden hacer también, pero es muy fuerte con los mayores. Es muy interesante saber que tener esta parte más suave del mazo nos ayuda a hacer preguntas que se quedan en un espacio menos directivo. ¿Ok? Sí, es como muy amoroso el Sí. ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es que lo hicimos hoy, lo testeamos con la sobrina de Fabio, que no tiene nada que ver con nada, que tipo dice, pero yo no soy muy espiritual, dijo, se atajó antes de arrancar. Cuando, no importa, mejor. Entonces, lo que vamos a hacer, no entiendo qué cartas. Los numerales son las cartas del tarot, tenés dividido en dos, arcanos mayores y arcanos menores. Dentro de los arcanos menores tenés del 1 al 10 de cada uno de los palos de la baraja, copas, oros, bastos y espadas, y vas a tener las del 1 al 10, como dije recién, y después las figuras, paje, reina, rey, caballero. Los numerales son los que tienen número, del 1 al 10. 40. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar de esto que veníamos hablando, el concepto platónico de la división de la existencia, por decir algo, entre el cuerpo y el alma. Después hay muchas otras cosas, pero cuerpo y alma. Y vamos a sacar un arcano menor para ver cómo está. Esto, siempre que saquen las cartas, sáquenlas boca abajo. Esto ya lo vimos en el curso, lo hablamos bastante también en los cursos que doy de práctica. Las cartas dadas vuelta para no generar como entusiasmos o emociones antes de que sea el momento de observar y de leer esa carta. Entonces, yo lo voy a hacer. Nosotros no lo hicimos. No. Em, Vamos a poner una carta para cómo está nuestro cuerpo en este momento y una carta para ver cómo está nuestra alma en este momento. Vamos a hacer primero esa parte y no las vamos a dar vuelta. Y mientras tanto, les vamos a ir contando
que eso está muy desarrollado también en nuestro libro, El tarot como espejo, que el otro día lo estuve leyendo cuando lo agarré para traerlo y se lo estuve leyendo a Lisa. Y es muy hermoso este libro, Ah, muy poético. y un cuento le ¿Sabes leíste. qué? Porque Fabio le empezó a enseñar tarot a Lisa. Yo le enseño tarot a Lisa desde que nació, pero Fabio, un viaje que vino, Lisa estaba fascinada con un mazo para niños Sí, y el tío Fabio le empezó a enseñar tarot. Yo lloraba de emoción porque digo, ¡ay, qué lindo! Y entonces Lisa nos empezó a leer las cartas claro, como muy sacerdotisa y ya. Fabio decía, pero esta nena es la niña oráculo, porque en vez de contar una historia, todo decía manejar, no sé, guay, ¿qué decía? Tipo... Lo que sentís al ver el agua, decía, Sí, ponele. Y listo. Y listo, le decíamos. Sí, es sí, eso. sí, eso, ya Y está. Fabio dice, pero esta no es el oráculo, tipo la niña De oráculo Buenos de Aires. Delfos. Y entonces hicimos el ejercicio de sacar, que les paso el pique para que hagan el ejercicio si les divierte, sacar una carta antes de ir a dormir y leer el cuento, porque este tiene 22 arcanos mayores, y leer el cuento. Entonces estamos haciendo ese ejercicio con Lisa. Y bueno, lo empecé a leer y en este libro a Fabio le gustan mucho los arcanos menores y también los numerales y hay una parte que es muy amorosa de la teoría de los arcanos menores y los numerales y unos ejercicios también muy interesantes. ¿Por qué elegimos los numerales, si querés decir vos, ya que sos tan amante de estas cartas, para este ejercicio y no los mayores? Esto también para que entiendan que no siempre se lee con todo el mazo o no siempre se lee con los mayores. Para este ejercicio, que es un ejercicio sutil, elegimos solamente los numerales. Sí, también porque a veces, es decir, hay un dicho que dice en italiano, no siempre poner un peso de 90, de lo máximo. Como decir, Me sirve. como a veces tenemos que entrar en las situaciones o nuestra situación sin demasiado ir hasta la profundidad mayor, porque ¿Pero por qué no dijiste ese dicho italiano antes, amigo? ¿cómo? Ah, ¿te gusta el dicho? Peso da Eso 90. sí me gusta, pero ma come si dice? No, que no, Non devi andare con il con un peso peso da da 90, 90. da 90, que es el máximo, que puede ir con el peso de 50. Es decir, que a veces, no sé si le pasa a usted también, tenemos ganas de una lectura, pero que sea más tranquilita. No es que los menores o los numerales son más tranquilos en una forma, pero son más dulces y necesitamos un poco más de dulzura. Y también es una forma de aprender a los numerales que son más difíciles para aprenderlos porque si empezamos a hablar de la papisa, mi alma es como una papisa, empieza todo un mundo, ¿no? Sí. Y no, si mi cuerpo es como un cuatro de bastos, eh, tenemos que... Sí, porque también habla de algo que nosotros hacemos mucho cuando viajamos. Ahora este viaje estamos, bueno, estamos de vacaciones, eso es la verdad en realidad. En estado vacacional, entre nosotros digo, porque ellos están trabajando, estudiando y qué sé yo. Pero cuando nosotros con Fabio viajábamos, siempre sacábamos una carta y era como evaluar el grado en el que estábamos entonces, en ese día, en el viaje, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, evalúo en qué grado, en qué elemento y en qué grado está mi cuerpo hoy, y en qué elemento y en qué grado está mi alma hoy. Entonces, vamos a sacar estas dos cartas, no las den vuelta todavía. Y ahora, después, y lo que vamos a hacer ahora es sacar un consejo para ver cómo evoluciona eso que salió arriba, ¿ok? Y la vamos a poner abajo. Entonces, arriba, ¿cómo está mi cuerpo hoy? Y abajo, un consejo para ver la evolución o la transformación de cómo está mi cuerpo hoy. Y lo mismo para El alma. el alma. Y con este ejercicio cerramos. Nos vamos a tomar 5 minutos más y listo. Sí, todo con numerales, sí. No, siempre solo... Es decir, es nuestra propuesta de hoy. Después hagan lo que quieran, como todo. Crean que hay alma, no crean que hay alma, no hay reencarnación, les parezca una boludez el tarot. Háganlo, Sí. nosotros les devolvemos el poder, Ah, hagan lo que quieran. hoy sí, también el consejo, es decir, que trabajamos con 40 cartas hoy. Cuerpo, 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 alma. alma. Es la ¿Vos propuesta querés de hoy. sacar? Sí. Bueno, ¿y acá qué tenemos? ¿Estaban mezclados también? No, No, o sea, esas son... habían quedado de hoy. Bueno, entonces, em, vamos a hacer un ejemplo. ¿Querés que te lea yo a vos así y después le leemos a alguien? Ok, cuerpo. ¿O no querés que te deschave? No, estoy bien. Pues después dijo lo que quiero, como siempre es.
¿Cómo después digo lo que quiero? Es decir, que tú dices unas cositas y yo digo sí, pero se puede profundizar. Claramente en el diálogo se puede ir más. Y Ah, decís, públicamente, públicamente no voy públicamente a pues, confesar mis claro, peores claro, miserias. No, no claro. sé si querés, si no, no. No, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo está el cuerpo de Fabio? Fabio está cansado. No Ah, es para- muy. Ah, sí. Qué bueno. Bueno, qué bueno. Bueno, a Fabio le salió el 9 de espadas de cómo está el cuerpo, que es este que está acá, y después cómo está el alma, el as de espadas. Yo siento Vamos a ver. que puede tener que ver, a riesgo de confundirme, como nos han enseñado, de que es verdad que o sea, esto es algo que yo vengo pensando, que te lo dije, pero que también puede ser que varias cosas, estás terminando la preparación para el retiro que vamos a hacer. Claro. Entonces el 9 de espadas nos habla de ir finalizando un ciclo de ideas. Nosotros, para que sepan todos, vamos a viajar a Nápoles en septiembre, que ya está completo el viaje, y después nos vamos en febrero a India a trabajar con el tarot. Entonces hoy le dije a Fabio, Fabio, tenemos que hacer algunas cosas del viaje, y me dice, no puedo agregar otro viaje ahora, en este momento en mi mente, tengo que hacer el retiro, hagámoslo después, La semana que viene, porque la igual yo semana que sigo viene. acá. Le digo, sí, no hay problema, pero es esa sensación, ¿no? De tengo que terminar mi ciclo de la idea para poder meter otra idea. Y el alma... sí, está con el as de espadas como diciendo, bueno, vienen nuevas ideas después, o voy a Ah, empezar a poder poner en práctica todo esto que aprendí hoy, o que estuve, hoy no, que en eso. vengo leyendo, para ponerlo al servicio en el retiro que voy a dar. Y el concepto, Uh, ay, Fabio, todas espadas. no sé, yo mezcolé, están mezcladas. Vamos a ver. Sí, Es que sí. vos estás tipo, Estoy en sí, esta. leyéndote No, siete no, libros. está mezclado, Está ¿eh? todo mezclado, le salieron 4 espadas a este hombre. Yo les dije que era súper dotado. Dios mío, Fabio, salí a correr, amigo. Tomaste un helado, volteaste un pedo. Dios. Bueno, 4. Conceptualizar, No, ¿no? espera, 5, no. Ah, no. En el 5. Ah, es cuerpo, verdad, perdón. 5. claro. En Y el acá, cuerpo, acá 5. 6. A la señora se hacía la que sabía, no podía reconocer la carta. Eh, el 5 de espadas, no, igual a veces pasa, ¿eh? Muchas veces que las cartas las recontra conoces y la ves cambiada, y eso también es información que puedes usar en la lectura. Claro. Entonces, 9 de espadas y 5 como la sugerencia a la cual ir. Claro, porque el 5 nos está hablando de hablar, o sea, de sacar afuera Mm, eso que nosotros, que él en este caso está terminando, ¿no? Que tengo que expresarlo encima del Papa, como una cosa de compartir mi visión de la vida, sí, sí, eh, es antes de que correcto. se vuelva loco. Claro, como de si está llegando el momento que tengo que sacar. Eso lo acepto 100%. Es interesante porque es en el cuerpo en el sentido de que es como que a veces tu cuerpo Sí, lo sí, siente, sí, ¿no? sí. Y en el alma, el 6 de espadas. Y en el alma, el consejo es transformar este pensamiento, que Fabio es re así, porque él es re racional, pero es una persona muy amorosa y muy espiritual. Y el 6 tiene que ver con la belleza. Entonces, yo a él lo puedo escuchar. O sea, si pensás que me voy a leer un libro de historia de no sé qué, no, me muero en vole, pero a él lo puedo escuchar, me parece re interesante. Entonces es como llevar a través del alma este pensamiento racional a un pensamiento de belleza. Muy lindo lo que te salió. Muy increíble. Muy, Todo. muy Que Delphi. también como si Muy te confirma la Apolíneo. idea, te confirma la idea que estás en la energía donde tiene que estar, ¿no? Como decir, a veces no hay otra. No, Sí, no hay sí. salida. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a aprovechar para poner en práctica. Vamos a necesitar un voluntario que le lean y uno que quiera leer. Y nosotros los vamos a ayudar a leer, así que no teman, van a estar bien, ¿sí? Hay un montón de manos levantadas ahí. Lorena la veo muy motivada esta Sí, mañana. sí, Así sí. que, Lorena, Sí, estás sí. elegida. ¿Qué preferís, Lore? ¿Elegí que te lean o Linda. ser leída? Que me lean. Que te lean. Bien, entonces, ¿quién le quiere leer a Lorena? ¿Quién le quiere? Nadie, obvio, pues son todos, tienen miedo. Pero Marieta ya habló y Está. Ceci también. Corina, ¿te animás ahí medio tímida ahí? ¿Viste? Levanta Sí, la yo mano creo con que el sí. colegio, tipo medio así. Bien, muy bien, Corina. ¿Cómo estás? Ahí, prende el micrófono. Hola, Corina. Les sugiero también que si quieren, cuando Lorena diga las cartas,
busquen en su mazo las cartas y las pongan o las anoten para terminar de entender, ¿ok? Entonces, Lore, ¿qué te salió en el cuerpo como, como mensaje y como consejo? Las dos cartas del cuerpo. Bueno, como mensaje, as de bastos y como consejo, 10 de bastos. Uh, Ah, mira, también como él, ¿eh? el Todo, mismo. todo en el mismo elemento. As de bastos y 10 de bastos. ¿Así? Sí, Bien. Y bueno, también vamos a hacer eso primero. Cori, Bueno, qué sé yo. de acuerdo. ¿Cómo se encuentra ahora a nivel corporal como el hace bastos? Siento que hay mucha potencia, mucha energía, accionar, esta chispa o pasión que nos mueve, como mucha creatividad. Y el consejo, el 10 de bastos, quizás es, no sé, siento que hay todo un recorrido en medio, si pasamos desde un as a un 10. Entonces me habla de que quizás, no sé si ordenar, pero ese deseo y esa potencia y ganas, me parece que es como ir trabajándola para lograr algo concreto, algo que tenga alguna estructura, algo que se pueda como quizás manifestar en la realidad de una manera más acabada. Quizás también puede ser tomar acción. Si hay mucho deseo y muchas ganas de emprender algo, el 10 anima a hacer todo ese recorrido, bajo riesgo de Muy, equivocar. muy bien, Muy Corina. bien, muy A mí bien. estas cosas me dan gracias. tranquilidad, que digo, ay Dios, qué difícil es enseñar el tarot, que lo vayan aprendiendo, me da mucha paz personal. Muy bien. Y también, muy interesante lo que vos decís, y lo tomo también como para decir, el as como donde estoy parada, es el inicio, y el 10 es el recorrido, o sea, es el recorrido concreto, que es un poco lo que vos decías, pero para mí también puede querer decir, empezar lo que puedas Claro, terminar. Si no, no lo hagas, ¿no? Como si el consejo, porque tenemos que pensar la posición de cada una de las claro, cartas. Lo dijo Cori totalmente, pero si es un 10 es empezar lo que puedas terminar claro. también. O también saber que si ella siente que es un poco trabada en algo, te está diciendo, el fuego existe, es muy fuerte, no encuentro la forma, y el consejo es darle la posibilidad a que se manifieste. Te Como este recibo, mago que Lore, tiene todas las herramientas. la cara de Lore parece que está haciendo bien la lectura, Corina. ¿Qué Muy decís, bien. Sí. Lore? Lo que pasa, justo había levantado la mano porque quería también hacer un comentario y una pregunta, porque en esta semana tuve todas situaciones y no sé también si les pasa a veces que hay paralelismos en un palo, por ejemplo, que sería la creatividad, pero también, o sea, desde lo sexual, digamos, con lo que uno siente hacia lo relacional y en lo creativo también, y cómo van sucediendo situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, en mi caso, estoy en un momento donde creativamente empiezo como a plantar una semilla de algo que, que es como que lo veo que a futuro y que le estoy empezando a meter desde lo creativo. Y también me sucedió de una situación en mi vida que tiene que ver con una persona de 20 años del pasado que me vino hace 3 años en una lectura de registros, que nos reencontramos en un momento el viernes que obtuve un montón de respuestas que, viste, como cuando la vida empieza Sí, como a porque poner... la energía se ordena o sea, los bastos son los bastos, no importa si están hablando de la sexualidad o del Claro. trabajo, ¿no? Eso siempre es como que uno está en ese grado. Igual ahora lo estamos hablando específicamente con respecto al De cuerpo. acuerdo. Bueno, y Cori, bueno, en realidad, Lore, ¿qué te salió en el alma? Bueno, me salió en el alma el 7 de Re, espadas. re tranquila pregunta. Che, ¿cómo está tu alma ahí? Tirate las cartas. ¿No es bárbaro el tarot que te puede contestar cosas re complejas o cosas re simples? Y mirá lo que te contesto, el 7 de espadas. Ajá. Y consejo, 4 de bastos. Ah, Ok, bien. Cori, ¿qué interpretación puedes hacer? Bueno, con respecto al alma, el 7 de espadas, eh, creo que está encontrando o momentos de expresión bellas, me sale porque, bueno, el 7 es la flor, ¿no? Es es un El, momento de belleza, entonces quizás el fruto, pueden... la flor es el Sí, seis. sí. sí, sí, o el fruto.
quizás está pudiendo encontrar herramientas a nivel intelectual, poesía, lectura, formas de comunicación que ella le da en un momento de tranquilidad o de belleza. Y el consejo es quizás poder expresarlo, salir del plano mental y poder estructurarlo en el basto. El 4 es un nivel de estructura, de estabilidad del deseo. Entonces quizás poder manifestarlo en una forma más material, no tanto por el lado de los oros, pero sí la expresión de ese deseo, de ese anhelo del alma. Quizás salir un poco más de la mente e ir al accionar del fuego. Sí, en realidad, ojo que el 7 lo leíste un poco más como 6, pero igual está bien porque es como si fuera el espacio del alma como algo más em, en búsqueda de como si fuera, porque no podemos tomar separado esto que siente el cuerpo, este fuego que siente el cuerpo de la lectura anterior. Entonces, si el alma está en un estado de 7 de espadas, podemos decir que está en un estado exactamente de creativo, de apreciación de la belleza, pero de accionar, porque el 7 acciona, es la acción en el mundo. Y como bien decía, el 4 de bastos es poner esa idea, álmicamente, ese orden en otro tipo de acción, no en una acción mental, sino en una acción más de el hacer, no material, que es el oro, sino más del deseo. Así que te salieron 3 bastos. Eso también sirve para ver cuál es el elemento predominante. Es que estamos, obviamente, en este caso, ante algo muy creativo. Por encima de las espadas, que son bastante frías, es un 7. Así Claro. que muy, muy bien, Cori. ¿Vos querés agregar algo? No, solo que lo que abrió Platón, dividiendo el alma y el cuerpo, es algo que después, que se fue criticado también claramente. Es decir, que tenemos que pensarlo que por un periodo, que X años de nuestra vida están juntos, entonces hay una interferencia también entre la carta de derecha y de izquierda, claramente. El alma que se, como decir, está dividida pero está incluida, como pensarla en esta forma rara. Así que bueno. Muchas Bueno, gracias. gracias. Tuvimos hoy esta Gracias, clase Cori. súper Larga. especial. Muchas gracias y un poco Gracias. más larga. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en las prácticas, nos vemos en el museo, nos vemos en Nápoles, con los que están ahí que vienen a Nápoles. Con Fabio seguimos trabajando en este proyecto de viajes y tarot, así que si les gusta lo que hacemos, pueden seguirnos a Fabio en @fabio.próspero, a mí en @ladalia. Nuestros próximos destinos de viaje que tienen tarot y varias cosas de pensamiento desarrollándose son en febrero a India, y el año que viene hemos decidido también que vamos a armar algo acá con toda esta energía filosófica y con el tarot. Así que bueno, si tienen ganas de participar, nos van siguiendo y se van enterando de todo. Gracias por la confianza y hasta la próxima. Chau, chau.